Muy buenas noches, estimados amigos. Gracias por acompañarnos como todos los domingos. Programa de lujo hoy con el ministro de Hacienda y hombre fuerte del gobierno de Mario Abdo Benítez, Benigno López. ¿Cómo te va, Benigno? Buenas noches, Enrique. Buenas noches a la audiencia. Un gusto estar en tu programa. Lejos de ser un hombre fuerte, soy un trabajador más dentro del gobierno del presidente. Sos una persona muy importante en el gobierno del presidente. Pero no estoy hablando de que sos su hermano, no. Estoy hablando de que muchas políticas se articulan según lo que decía el Ministerio de Hacienda. Así que directo al grano, mi querido Benigno. Primero quiero agradecerte muchísimo que vengas, porque como todo el mundo sabe, lo puteamos todo el día, pero lo mismo nomás está acá y al pie del cañón. Así que muchísimas gracias. Benigno, yo quiero hablar contigo hoy del tema presupuesto 2020 y anoté 4 o 5 cosas que me gustaría entender un poco con más detalle. ¿Cuál es la proyección final que ustedes tienen para 2020? ¿Por qué te digo esto? Porque se vinieron haciendo unas mediciones que terminan prácticamente en el estancamiento total, o sea, cero crecimiento, o por ahí. 2019. 2019. Sí. Y 2020, esta semana hubo una conferencia de varios economistas, Manuel Ferreira, César Barreto, ya sabes, lo de siempre, donde ellos dijeron no es seguro que el crecimiento de 2020 sea 6%, 5%, como de repente se había estimado, no sé si desde Hacienda mismo o por ahí. Sí. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? Nosotros creemos, estamos seguros que este año fue un año muy difícil en todos los aspectos. Como suelen decir los expertos en economía, una tormenta perfecta donde fue golpeada la economía paraguaya como tal vez nunca antes, en todos los aspectos. Desde el punto de vista climático, desde el punto de vista regional, desde el punto de vista mundial, desde el punto de vista del precio de los commodities. Generalmente cuando ocurría algo siempre había un producto estrella que se salvaba y que era el ancla para el rebote. Este año vino todo junto y cuando estábamos de alguna manera enderezando el rumbo, la crisis política de agosto. Entonces el año es muy difícil y nosotros tenemos esperanza en terminar con un crecimiento cercano al 1. Entre 0,5 y 1 sería el crecimiento que 2019. vemos nosotros de Hacienda en 2019 y vemos ese escenario, ¿verdad? Claro que para eso tienen que seguir dándose elementos importantes de consolidación de una recuperación en este segundo semestre, ¿verdad? Para el año que viene tenemos una proyección de como piso 4%, que podría llegar al 5, 5,5, 6, de acuerdo a cómo se den las condiciones, pero sí en nuestro presupuesto está previsto un crecimiento del 4%, basado fundamentalmente en la recuperación climática y en la recuperación de ciertos sectores que fueron importantes siempre en la economía paraguaya. Y también en alguna que otra medida que pensamos desarrollar en los próximos meses para mantener el ritmo de inversiones. Nuestro presupuesto para el año que viene tiene alrededor de 1.500 millones de dólares en inversiones en todo el frente, ¿verdad? Entonces, si eso podemos nosotros desarrollar de una manera eficiente, seguramente las expectativas se van a fortalecer de manera positiva y vamos a poder tener un rebote interesante el año que viene para poder enganchar también el 2021, ¿verdad? O sea, nosotros con este año, de desaceleración realmente impacta en el promedio de nuestro crecimiento y tampoco en esa parte medio no tan optimista no vemos tampoco un rebote como ocurrió 2010, 2012, donde los rebotes fueron alrededor del 10, 12%. Sí. Eso no vemos, ¿verdad? Claro, pero ahí yo te quiero plantear 3 o 4 asuntos que están, digamos, de este material que leí esta semana, ¿verdad? Sí. Que, entre paréntesis también Fernández Baldovino, eso que es un cara dura para venir a hablar, pero bueno, eso es aparte, eso no te voy a pedir tu opinión. Acá pasa que Argentina, que es muy chiquitito, según lo que nos estaba explicando José Cantero, el impacto, pero se va al mazo. Brasil no está en lo que iban a crecer. Sí. Y esto se agrega que hay signos alarmantes en la propia economía norteamericana acerca del nivel de crecimiento que ellos estaban esperando, que era un 2,5-3%,
pero parece que eso no se va a producir. Y, por supuesto, la economía china. ¿Qué quiero decirte así con esto? Y perdón por la introducción para la gente que nos está viendo. Que el escenario de demanda internacional benigno no va a ser ni remotamente bueno. Yo creo que va a seguir siendo bastante complicado. Y yo no sé si con 1.500 millones de dólares de inversiones propias y con algún producto que se salve podemos paliar, digamos, el decrecimiento de la demanda internacional. Nosotros estuvimos ayer en Colonia Unida, en el lanzamiento de la zafra, de la siembra de la soja ayer. Sí. ¿Verdad? Y ahí están muy optimistas en superar las 10 millones de toneladas. ¿Cuántas millones? 10 millones, 10 arriba millones. de 10 millones de toneladas, que sería un 20-25% más de lo que se produjo este año. Entonces eso nos da ya un piso de un crecimiento alrededor de 2,5-3 y solamente eso es lo que funciona, ¿verdad? Además creemos que la cuestión ganadera también se va a resolver y si resolvemos todos esos problemas de demanda diferente a la que vos señalás, vemos también un problema complicado en la Argentina, vemos un problema que no se termina de resolver en Brasil. Pareciera que Estados Unidos puede entrar después de mucho tiempo en recesión el año que viene. Y también Alemania, ¿verdad? O sea, y China también que está con complicaciones. O sea, el escenario no es el óptimo para todos, pero nosotros tenemos unos fundamentos de nuestra economía que si no lo hubiéramos tenido, tal vez hoy hubiésemos estado realmente en un problema, ¿verdad? No, Nosotros vemos como un bache este año y esperamos que el año que viene volvamos al crecimiento promedio entre el 4-5%. Claro, pero vos y a eso vamos a jugar. No, ahora te pido que seas bien didáctico, que nos des una clase. Atendé bien, Benigno. Nosotros vamos a producir 10 millones de toneladas de soja o de granos, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué pasa de soja? ¿Qué pasa si vos tenés la economía china y la economía norteamericana cayendo, que son los principales demandantes mundiales, digamos? O sea, entonces vos tenés 10 millones de toneladas, pero tu precio a lo mejor se va al mazo. Puede darse ese escenario, ¿verdad? Pero es muy temprano todavía para vislumbrar un escenario negativo. Con los productores que estuvimos hablando ayer, ellos están muy optimistas en cuanto al mercado. Lo único que piden de nosotros, del gobierno, es que trabajemos en la seguridad y de la naturaleza que tengamos buen clima. Ellos se van a encargar de colocar a buen precio toda la producción, ¿verdad? También pasa con la ganadería, que también ven que pueden de alguna manera recuperarse con respecto a este año. Ahora el problema va a ser pelear los mercados y ahí todos tenemos que ayudar a nuestros productos de estrella, que son la agricultura y la ganadería. Pero nosotros también podemos hacer cosas diferentes que son importantes para nuestro desarrollo, ¿verdad? Nosotros tenemos atado de alguna manera que estamos buscando cómo es que no podemos desatar el tema del crédito a la vivienda. El tema del crédito a la vivienda puede generar un crecimiento adicional de 3 o 4 puntos, si es que podemos nosotros generar el financiamiento adecuado, sobre todo para la clase media, para que el ciudadano de clase media pueda cambiar su alquiler por la cuota de su propia casa, y para el desarrollador. Estamos trabajando con el Banco de Fomento y la Agencia Financiera de Desarrollo y algunos bancos del sector privado para ver dónde está el cuello de botella que nos impide a nosotros hacer lo que todos hicieron, ¿verdad? Permitime, hay una intervención. Sí. También esta semana se publicó el tema de que, aunque el Banco Central hizo bajar sus tasas referenciales, Sí. las tasas bancarias no bajaron. Sí. Lo cual a mí me lleva a una sospecha que, o sea, todavía no tengo bien alimentada, así, pero en principio es lo siguiente: cuando vos tenés que tu costo bajó y vos mantenés el precio, hay un acuerdo para mantener elevados los precios que es artificial. Y si esto es así, tenemos ahí un problema además constitucional, ¿verdad? Porque quiere decir que los bancos están operando como un oligopolio. ¿Por qué? Porque el Banco Central les bajó las tasas referenciales 4 veces, tengo entendido, Sí, y las tasas bancarias siguieron. Me refería nomás al tema de por qué el crédito a la vivienda no está... Pero yo no creo que ocurra eso. Históricamente los mecanismos de transmisión de la política monetaria son más lentos, ¿verdad? O sea, estas tasas se van a ir traduciendo en mejor tasa para el público en el tiempo, en la medida que esto sea consistente y que se pueda de alguna manera consolidar la bajada de la tasa, ¿verdad? Cuando yo estaba en el Banco Central también ocurría ese problema, que no era tan rápida la transmisión de los efectos de la política monetaria. Entonces yo creo que tenemos que esperar. Yo creo que cuando las condiciones
así como tuvimos este año, todas juntas mejoren, seguramente la tasa también va a mejorar. Y hoy hay tasas y tasas accesibles para ciertos créditos. El problema es la condición del deudor, ¿verdad? O sea, donde ahí tenemos problemas en cómo podemos fortalecer al ciudadano a que sea un sujeto de crédito adecuado. Ese también es un desafío importante que estamos trabajando, a ver qué podemos hacer ahí. Porque todo lo que el sistema financiero puede resolver, lo resuelve. Pues hay un grupo importante que está muy sobreendeudado. Si vos te vas al sector público, por ejemplo, 30% del funcionariado público está sobreendeudado. Si vos ves de qué vive, no sabemos, porque llega a fin de mes y cobra muy poco. Entonces ahí estamos trabajando también qué podemos hacer para desarrollar un mercado de alguna manera accesible para que puedan también ellos desarrollarse, ¿verdad? Pero yo estoy convencido de que si encontramos, más allá de ese problema puntual de que todavía no se transmite de una manera eficiente los efectos de la reducción de las tasas de política monetaria al crédito final, el desafío en el tema de la vivienda, de generar un programa o un sistema que nos permita a nosotros construir, son 50.000 casas por año que podemos hacer. Sí. A $10.000 es 1% por año. Entonces, 1% del PIB. Del PIB por año, ¿verdad? O sea, es mucho lo que podemos ganar y eso genera una mano de obra importante, mucho trabajo y mucha expectativa al ciudadano que va a tener por fin su propia casa, ¿verdad? Y ahí estamos trabajando con gente del sector privado también y seguramente en los próximos días o semanas vamos a tener algún proyecto que presentar que va a permitir desarrollar ese mercado que es importante. Claro, ahora, ahí venimos una pequeña, o sea, no me quiero quedar en la casa como sí, porque estamos hablando de la cosa general, ¿verdad? Pero sí te quiero decir lo siguiente. Mira, yo, vos sabés, esto que voy a decir mucho mejor que yo, porque sos realmente, yo diría, el mejor experto del país en ese tema, ¿verdad? Pero cuando en Estados Unidos la Reserva Federal baja su tasa de referencia, o el Banco de Inglaterra, o el Bundesbank, eso se transmite bastante rápido al sistema financiero. Yo te diría rapidísimo luego. Sí. Y yo no estoy entendiendo muy bien cuál es la mecánica por la cual en nuestro país las cosas tienen que ser diferentes. Salvo que vos me digas que es una señal de humo que tiene que llegar en 5... No. O sea, el Banco Central baja las tasas de referencia, pues no sé por qué los otros bancos no bajan. Yo creo que van a ir bajando, ¿verdad? No es un tema, no creo, nunca ocurrió un tema de oligopolio que se pongan de acuerdo, es la competencia de feroz entre los bancos paraguayos, ¿verdad? Y eventualmente se va a dar esa bajada de tasa. Las otras economías tienen mecanismos mucho más eficientes y el Banco Central estuvo trabajando todo este tiempo en mejorar ese mecanismo de transmisión de los efectos de la política monetaria. Yo creo que va a llegar, o sea, en la medida que esto vaya siendo consistente, la gente va a ir bajando, los bancos, los agentes van a ir bajando su tasa a los niveles que entiendan, en la medida que tengan productos también, ¿verdad? Puede ser que no haya productos que ofrecer, no haya crédito, no. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Mucha gente está parada pensando qué hago con mi inversión, cuáles son las señales de que nos dan desde el gobierno, desde el Estado paraguayo, de que va a haber tranquilidad y va a haber estabilidad en el futuro para que yo me pueda arriesgar. Hay un problema también medio psicológico en este tema, donde todos están esperando a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Me tiro o no me tiro a la pileta? ¿Hago o no hago lo que tengo que hacer? ¿Hago la inversión? ¿Me endeudo para hacer mi casa? ¿Será que mi trabajo va a estar conmigo el tiempo que yo voy a endeudarme? O sea, yo creo que eso se va a ir disipando en el tiempo y eso va a permitir también que haya una mayor aceleración en los proyectos privados, ¿verdad? Al final del día, el sector público lo que hace es generar la expectativa y el gran motor del crecimiento es siempre el sector privado. Correcto. A ellos lo que le tenemos que dar las garantías de que van a hacer inversiones sanas. Vos planteas acá 3 temas que anoté, pero quiero ir por partes. Ahora, pasa lo siguiente, Benigno. Yo estoy viendo una cosa que, vuelvo a decirte, mi base informativa son los diarios que se publican y eso es lo que yo tengo como información. O sea, no es que tenga un estudio, no, nada que ver. O sea, yo hago entrevistas, leo los diarios y eso es lo que vengo a preguntarte acá. Sí. Así que, no, para que sepas la fuente nomás y de repente me puedas corregir si hace falta. O sea, el gobierno tenía, digamos, una previsión a la baja del crecimiento. Ya yo creo que mayo, abril, ya se veía el panorama, ¿verdad? Se nos dijo que el gobierno iba a plantear la generación de la demanda agregada que se necesitaba usando recursos presupuestarios y compañía con inversión en los 900 millones de obras viales y bla, bla, bla. Ahora, honestamente estamos 8 de septiembre y ¿dónde está eso? No, yo creo que hay que mirar
Primero, siguiendo un viejo aforismo, no vaya a creer todo lo que dicen los diarios. No. No, todo es cierto, ¿verdad? Y generalmente se equivocan mucho también últimamente. Pero, y podemos ver con la fuente misma, ¿verdad? Nosotros, ¿qué hicimos en junio? En junio lanzamos un plan importante de reactivación que implicaba acelerar las obras públicas. Llegamos a agosto y vemos que realmente las obras públicas se aceleraron de manera muy importante. Tal vez el agosto sea el mejor agosto comparado con los últimos 4 o 5 agostos. Y hay un trabajo importante de desembolso de los pagos para la ejecución de las obras y eso va a empezar a correr, ¿verdad? Eso funcionó, el programa de aceleramiento de las obras funcionó, están en pleno funcionamiento. También, ¿qué hicimos ahí? Pusimos en la cancha todas las medidas adecuadas para reestructurar las deudas de los productores, de tal manera que puedan hacer lo que hicieron ayer, lanzar la campaña de siembra de uno de nuestros productos más importantes, que es la soja, y están ellos, según dijeron ayer, satisfechos y contentos de haber el Estado abierto la cancha y haberle dado las posibilidades que puedan hacer y puedan sembrar como empezaron ayer. 3.500.000 hectáreas van a ser sembradas. Lamentablemente, si vamos a traer el diario, vamos a ver que un diario dijo 100.000 están en peligro, pero 3.400.000 en todo caso van a ser sembradas y van a cosecharse. Y va a ser un producto importante. Vos estás hablando por el tema de las invasiones, ¿verdad? Por el tema de las invasiones, el título de nuestro diario, sí. Pero 3.400.000 están libres de ese problema. Entonces, a la medida que tengan las facilidades crediticias que la tienen y el tiempo ayude, nosotros vamos a tener una buena cosecha. Y en el lado social también fue exitosa la política del gobierno, porque sectores que fueron afectados directamente por la inundación del momento y por la caída de sus ingresos fueron también beneficiados en alrededor de 100 millones de dólares. Es más, en la página de Hacienda uno puede entrar y puede darle el seguimiento a cada uno de los programas, ítem por ítem, función por función, recurso por recurso, para que la ciudadanía pueda ver de que hubo efectos. Y no solo eso, don Enrique, si uno mira lo que pasó si uno le sigue a la ministra Kramer, ve que en esta semana llevó inversiones al Palacio por más de 1.000 millones de dólares. Una sola, la de ayer, implica 800 millones de dólares de inversión, donde va a usar la energía paraguaya de nuestras binacionales, donde va a transformar nuestra matriz energética, donde va a generar 2.500 puestos de trabajo de manera permanente una vez que esté terminada. Va a comprar el 20% de la producción de la soja, va a llevar más de 1.000 millones de dólares de exportación cuando esté funcionando y va a impactar en un crecimiento en el tiempo de alrededor del 8% de nuestro PIB. O sea, es una inversión fantástica donde se cambia la regla de juego y nos pone a nosotros en una liga diferente. Vamos a usar energía que va a ser muy amigable al medio ambiente y tal vez el camino para seguir en un cambio de la matriz, buscando un bienestar más apropiado con las nuevas exigencias medioambientales, ¿verdad? Después están todo el efecto, 10% más de inversión en maquila hubo este año que el año pasado. O sea, hay también gente que está mirando el vaso medio lleno y están arriesgándose a invertir, porque si uno mira la región, nosotros tenemos que compararnos con el Pacífico. O sea, nosotros no tenemos nada que hacer al lado de Argentina, Brasil, Uruguay, 100%. Estamos mucho mejor. 100% tenemos que mirar qué hace Chile, qué hace Perú, qué hace Colombia para seguir mejorando. Y ahí el secreto, ¿cuál es? El secreto es respetar lo que funciona. Lo que nosotros no podemos hacer en un momento de desaliento, en un momento donde las cosas no nos fueron bien, en un momento complicado, es inventar la rueda y decir, vamos a dejar de lado la política fiscal y vamos a ser un poco más agresivos en el gasto para salir de este problema. Aumentemos todos los salarios de los muchachos. Estoy de acuerdo Eso contigo. va a tener un efecto en la economía que también te dice, o dejemos que el Banco Central no haga lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que construir solo lo que funciona. ¿Qué nos funcionó a nosotros en estos 15 años? Una macroeconomía sólida. 100% de acuerdo. Y eso nos lleva al objetivo de nuestro programa. Respetar el presupuesto. Trabajar en tener un presupuesto equilibrado que no sea el inicio de un problema que no vamos a poder resolver después. El diagnóstico conceptual, Benigno, yo firmo contigo. O sea, firmo contigo. Ahora, acá nomás, yendo a la cuestión puntual nomás, porque después yo, para ir al 2020, ¿verdad? Sí. Yo lo que quiero que vos me digas en cifras redonditas, Sí. eso que acabas de señalar, todos esos Sí. ítems de impacto que acabas de Sí. señalar, ¿por qué no impactaron en el PIB para atajar la contracción?
No, va a impactar en el tiempo, o sea, eso está trabajando, eso va a trabajar para mejorar el segundo semestre. Y si vos mirás, a algunos nomás no les gusta, ¿verdad? Vos podés mirar el IMAEP, el de junio, y vos sacás elementos que no son nuestros, que no controlamos nosotros, como la agricultura, que depende del clima, y las binacionales, que depende del clima, vos ves una pequeña mejoría de junio. Si vos mirás julio, que vamos a tener dentro de unos días, se siente que hay una mejoría. No te puedo decir cuánto porque no tengo los números, pero sí se siente en el ambiente que julio fue un buen mes. Todos te dicen. Después vamos a ver agosto, que ahora te va a tener una retracción por el tema económico, por el tema político. Pues yo creo que septiembre, octubre, noviembre van a ser meses donde se va a poder hacer. ¿Qué tenemos que hacer para crecer 0,51? Todo tiene que funcionar. Si nosotros nos quedamos retraídos todavía y no se ve el impacto que esperemos que se dé de nuestro programa de reactivación, probablemente no lleguemos ni a cero, ¿verdad? Pues nosotros somos optimistas de que los efectos se van a dar y que nosotros vamos a tener una economía que va a crecer poquito, pero va a seguir creciendo y va a poner las bases hacia adelante que tenemos que hacer el año que viene. Y va también despertarnos a nosotros, como dijo José Cantero en una, no sé si estuvo contigo, también te contó su tesis, que nosotros tenemos que empezar a buscar otros motores de crecimiento de la economía paraguaya. Ya no es más suficiente la macro, que tiene que ser respetada y garantizada, ya no es más suficiente la agricultura, ya no es más suficiente la ganadería. Tenemos que buscar otro elemento que en estos momentos de crisis nos den un respaldo, un backup. Y en eso también estamos trabajando. Yo creo que ahí la vivienda puede ser fundamental, el turismo puede ser fundamental, la energía, la economía naranja también. Y se está trabajando con un experto centroamericano que hicieron posible eso en su región. Y yo creo que vamos a tener mejores días una vez que eso se ponga en la cancha y sobre todo eso es en el corto plazo, ¿verdad? Yo estoy convencido, Enrique, y no sé si vos tenés esa visión, si no hacemos las reformas estructurales de fondo, nosotros nunca vamos a salir del 3% de crecimiento. Y vamos a ir bajando. Pero vamos a ir bajando. Esa es la razón por la cual nosotros te retamos tanto. Nosotros te digo porque los tres que estamos en el programa en la primera mañana en la ABC, porque lo que nosotros te decimos, paréntesis nomás, esto sobre lo que acabas de señalar, lo que nosotros te decimos es, se hicieron una cantidad de esfuerzos, pero no se hizo ningún esfuerzo para racionalizar el gasto público. No, estamos trabajando muchísimo en eso, ¿verdad? Eso es porque vos creés lo que dicen los diarios. Llamarnos a nosotros y te vamos a contar la verdad. El presupuesto por resultado. Sí, el primer camino. Ahora todavía ese es un ítem aparte. Okay. Bueno, pero después decime más cosas. Sí. O sea, nosotros lo que nos vemos es que vos, imagínate, tu presupuesto 2020 tiene un crecimiento de 7% con respecto a 2019 y tenés contratación de 3.000 nuevos funcionarios públicos y 76% de los ingresos tributarios otra vez se van a salarios. Sí. Entonces vos decís, espera un momento, ¿qué cambio lo que hubo acá? ¿Qué cambio de timón? Sí, yo te iba a decir, esos son crecimientos que están totalmente justificados. Son para la fuerza de seguridad. O sea, la seguridad necesita más gente para hacer el trabajo que nos reclaman a nosotros. Si vamos a irnos a la teoría clásica, tres cosas nomás tenemos que hacer del Estado: seguridad, educación y salud. El resto puede ser el sector privado. ¿Verdad? Acá no es así, pero en la teoría más o menos es así. Son 2.000 nuevos policías. ¿Verdad? Esa es parte. Y los otros son médicos para fortalecer la unidad de asistencia familiar, que es el producto estrella de Julio Mazzoleni. O sea, él señala de que en la medida que las unidades de atención familiar sean eficientes, va a haber un ahorro importante en el gasto a la hora de que ese mismo ciudadano vaya al hospital. 40% menos gasta si la unidad de atención familiar tiene todo lo que tiene que tener, ¿verdad? Ahora, si se va a esa unidad y no encuentra ninguna respuesta, va a gastar el doble. Se va a ir ahí y después se va a tener que ir a un hospital. Entonces, ahí se van esas. Nosotros no tenemos aumento, es más, hay reducción. Para financiar este presupuesto, que es bastante complicado, hemos nosotros echado mano a... Se redujeron las vacancias, más de 2.000 vacancias de funcionarios administrativos se cortaron. Son cerca de 12 millones de dólares aproximadamente en recortes ahí. Y se recortaron cerca de 30 millones de dólares en pasajes, viáticos y otras cosas más, que permiten financiar nuestro presupuesto para el año que viene. Entonces, se están haciendo cosas, no a la velocidad que ustedes reclaman, ni que yo también quiero, pero eso va dentro de un programa importante que estamos trabajando dentro de Hacienda, que es la Comisión del Gasto,
donde el primer producto sale esta semana, que es el nuevo decreto de compras públicas, que va a permitir tener una compra más eficiente, va a generar ahorros. También se está trabajando para, de alguna manera, fortalecer la Dirección General de Contrataciones con una nueva ley moderna. Esta ley tiene casi 20 años, ¿verdad? Y se está trabajando en temas que yo creo que van a ser fundamentales, ¿verdad? Y ahí vamos a tener que estar todos juntos porque no va a ser fácil. Cuando estamos hablando de estructuras del Estado, de organigramas del Estado. Por ejemplo, vos tenés el Ministerio de Hacienda, que tiene un ministro y 3 viceministros, se encarga de 14.000 millones de dólares del presupuesto. Y vos tenés una secretaría que tiene su secretario con rango de ministro, 200 funcionarios que tiene la misma estructura. Y además tiene la mitad de ellos son todos directores. Entonces, vamos a seguir. Ahí está el desafío de encontrar la solución a ese problema que implica una cuestión jurídico, legal, judicial. Y política. Y política. De nada nos va a servir reducir todo eso y ir a pelear todo en el tribunal. Espérame ahí, quédate, porque tenemos que irnos a la pausa, porque acabas de plantear el quid de la cuestión, a mi modo de ver. Venimos enseguida con el ministro de Hacienda. Estamos de vuelta al aire con el ministro de Hacienda. No, estábamos chismoseando, pero les voy a contar ahora al aire lo que estábamos chismoseando. No, le decía a Benigno, acabas de poner un punto central en lo que a mi juicio es la capacidad operativa del gobierno de desarrollar esa política que usted ha escuchado en el bloque anterior. Y es la sustentación política, Benigno. Y ahí tenemos que enganchar únicamente yo no quería hablar de eso hoy, pero tenemos que enganchar únicamente con el deterioro del soporte político del presidente. Entonces, cuando vos me decís, nosotros tenemos este plan para reestructurar el Estado, donde vamos a eliminar tal y tal cosa, vos te vas a encontrar con que esos elementos son, a su vez, la base de sustentación política de la gente que te puede o no permitir que continúe el gobierno. Mira, nosotros estamos analizando eso y el presidente es consciente que es una lucha difícil esa, pero está convencido que hay que darla. Y nosotros también desde Hacienda estamos convencidos que hay que darla. O sea, no podemos... ¿Qué yo veo? En donde nosotros disentimos siempre cuando ustedes me retan a la mañana. Las dos cosas tenés que hacer. Vos tenés un problema hoy, por ejemplo. Nosotros le dimos la instrucción a los ministerios de cómo tienen que presentar su presupuesto de acuerdo a los ingresos que tenemos previstos para el año que viene. El Ministerio de Salud puntillosamente cumple, pero al lado me manda un presupuesto adicional del doble. ¿De dónde piensan ellos que vamos a sacar el dinero? O sea, ellos piensan que es una cuestión de voluntad del ministro de Hacienda, que tengo 1.000 millones de dólares y no le quiero dar para la salud. Yo sería un criminal si fuera eso cierto. Lo mismo pasa en educación, lo mismo pasa en seguridad. O sea, hay una cuestión que tenemos que ver, es cómo vamos a financiar el funcionamiento del Estado. Y yo estoy convencido que tiene que venir de 3 fuentes. Uno, la reforma del gasto. O sea, nosotros no podemos seguir, porque también vienen los ministros y me dice, ministro, necesito que me libere 15 cargos. Necesito 15 abogados brillantes, necesito. ¿Y cuántos funcionarios vos tenés? Yo tengo 70. ¿Y no tenés abogados? Sí tengo. Y después, ni uno sirve. ¿Por qué nosotros, pongo en tu lugar, vamos a pagar el salario del que nos sirve? Exacto, totalmente. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo van a venir a pedirme más funcionarios si tienen? Nuestra ley de presupuesto tiene un artículo que puede ser que se usó en el pasado porque después se sacó, que yo creo que puede ser eficiente. Nosotros vamos a permitir el ingreso de nuevos funcionarios si la entidad me saca 3. Uno nuevo y 3 afuera. Claro, 3 afuera y uno nuevo, perfecto. O sea, queremos nuevo chip, el funcionario 2020, que tenga todos los, que sea becal, que tenga todos los chiches, que entienda todo. Bueno, genial, sacame 3 y vamos a meter 1. Eso va a estar vigente a partir del año que viene. Entonces eso va a permitir también ir reduciendo de alguna manera la nómina salarial. Pero el desafío está ahí, en el organigrama, en la estructura. ¿Será necesario que tengamos que tener tantos ministerios? 95 secretarías con rango de ministerio ahí, de ministros ahí. Yo siempre le pregunto al presidente, decimos una cosa al presidente, ¿en qué tiempo vos le recibís a tus 95 secretarios más nosotros en un año? Con suerte, una vez. Entonces debería eso estar... Se fueron pues saliendo de los ministerios. ¿Verdad? Yo creo, habrá que ver por qué. Siendo un país tan chico, nosotros fuimos descentralizando tanto. Y genera un problema presupuestario importante, porque cada entidad que se crea tiene la estructura propia de un ministerio.
Entonces vos tenés tus 3 viceministros, tu asesor jurídico, tu director de recursos humanos. Antes estaban dentro, por ejemplo, antes estaba dentro de Hacienda. Y era solamente... Era solamente uno, después usaba toda la estructura. Nosotros tenemos que hacer la sinergia. Tenemos que usar todo lo que tenemos de los ministerios Pero grandes. ahí vamos y ahí te cuento una cosa. Y hay entidades que tienen presupuestos que no pueden funcionar. Entonces tienen razón en quejarse. Un presupuesto de $1 millón, un presupuesto de $1,5 millones. ¿Qué pueden hacer? No, atendeme. Ahí viene pues el punto, porque eso que acabas de describir, que yo creo que es totalmente transversal en toda la administración pública, y me refiero también a los municipios, o sea, ¿por qué se separaron? Vos pues estabas preguntando, tenemos que ver por qué pasó esto, ¿verdad? Y entonces yo te contesto ya. Pasó, mi querido Benigno, porque esas son las bases de soporte político de diputados y senadores. Entonces vos de repente decís, ahora yo voy a cortar esto, y te va a venir el que tenía su base política ahí, te va a decir, vos estás loco, no estás loco, te voy a, ¿entendés? Te voy a liquidar, voy a votar en contra tuya. Entonces, por eso es que yo te hablaba del soporte político, porque si vos no tenés un soporte político independiente de la estructura política, estás frito, no vas a poder hacer nada. Yo soy optimista, ¿verdad? Yo digo que nosotros no somos la única sociedad que enfrentó esto. Hay experiencias exitosas. Depende cómo se plantee y del trabajo que se haga. Y depende mucho del apoyo de la sociedad civil, que es al final la que paga la fiesta. Entonces, yo creo que cuando terminemos nosotros nuestros estudios, cuando podamos discutir eso, hay áreas donde no van a haber muchas discusiones. Dentro del Poder Ejecutivo no podrían discutir la decisión del presidente en ser más eficiente, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos mucho que podemos arreglar jurídica, legal y judicialmente cuando tengamos la decisión de cómo vamos a enfrentar el desafío que se viene. El desafío que se viene a nivel de Estado es enorme. Nosotros tenemos que ser más eficientes, no es porque queramos y porque somos formidables, sino porque nos exigen. Este crecimiento de los 15 años que produjo una reducción importante de la pobreza y una duplicación de la clase media. Sí. Esas son gente que hoy te exigen. Hoy no, por eso vos ves que hay discusiones, hay manifestaciones. Antes no había. Entonces, todos vamos a tener que dar respuesta y si no somos nosotros el que venga, el que esté acá, va a tener que resolver eso. Porque o resolvemos eso o miramos los países que no resolvieron, como uno que está muy cerca acá y otro está un poquito al norte en el Caribe, ¿verdad? ¿Querés ser eso o querés ser Chile, Perú, Colombia? Y Venezuela. Bueno, yo creo que tenemos que mirar lo que funciona. Y esos países funcionan bien. Tienen su funcionario público también, tienen su gasto público también. O sea, lo que no podemos más es seguir creciendo en manera inorgánica y sin ser eficiente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y nosotros vamos a hacer eso, Enrique. Estamos trabajando a mí me encanta con el presidente. A mí me encanta escuchar lo que estoy diciendo, pero yo te voy a contar, te voy a contar, yo seguro que sabes, yo las veces que me tocó el privilegio de hablar con el presidente, le señalé siempre que el problema acá es que él tiene que generar una base de sustentación política independiente de la estructura y que es un error conceptual que no sé quién de sus asesores brutos le está diciendo que de apoyarse en estas estructuras que están exigiendo este costo presupuestario, este costo en la estructura del Estado. Porque ahora te vienen estos tipos, te dicen, del Partido Colorado, del Partido Liberal, del partido que vos quieras, no importa eso, y te vienen y te dicen, sí, yo te voy a apoyar, pero quiero esto y esto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así rápido de ahora. El ministro Eugenio Jiménez de la Corte Suprema viene con un presupuesto de 250.000 millones, ¿verdad? Y vos le preguntas, ¿qué te pasa, loco? Y lo que te pasa, loco, es que vos, para poder tener votado el presupuesto, te pidieron los diputados y los senadores y te pidieron como estructura política la generación de nuevos cargos. ¿Entendés? Entonces, cuando vos le decís, no te puedo dar eso, el propio presidente de la Corte te dice, me estás matando, porque estos tipos me chilan en cualquier momento. Pero eso te pasa a vos también, con mucho más razón, en la administración central. Y yo creo te termino la idea nomás, perdón, Benigno, por la perorata, pero tengo que terminar. Entonces yo le digo al presidente, no te das pico cuenta que no tenés otra salida que generar una base propia de sustentación, y si no haces eso, te fuiste, loco, ya estás muerto, no existís. Yo creo que por lo visto te escucha, porque él está convencido que este es el camino también, ¿verdad? O si no, no podríamos hacer. Si él tuviera dudas de que este es el camino de ser más eficiente, no podríamos hacer. Pero hay una cuestión para irnos al tema, no solo el de la Corte, sino de todos los órganos, ¿verdad? Hay una cuestión primera, ¿verdad? La cuestión primera es, ¿tenemos o no tenemos los recursos?
Esa es el primer análisis que tenemos que hacer. ¿Tenemos o no tenemos los recursos para satisfacer los reclamos de A, B, C, D, No, no E, F? tenemos. No tenemos. Entonces no podemos discutir. Si no tenemos, Sí, no pero a ellos no podemos. les importa. Y bueno, ¿y de dónde va a salir? Entonces, hoy si vamos a satisfacer los reclamos que no están en el presupuesto, vamos a tener que necesariamente mirar. El presupuesto tiene 265 millones de dólares estimativos de ingresos adicionales entre tributos, tasas, contribuciones, etcétera, etcétera, arreglos financieros que se hicieron. 265 es lo que pensamos que va a haber el año que viene. Y está todo determinado y distribuido entre, primero lo que dice la ley. Fuerza del orden tiene un aumento todos los años. Militares tienen un aumento todos los años. Jubilaciones tienen un aumento todos los años. Adultos mayores, hay un aumento importante de gente que se ingresa todos los años. Las urnas, tenemos que hacer las elecciones. Sí. Si no compramos las urnas no podemos hacer elecciones, no tenemos 30 millones democracia. por ahí, 30 millones más o menos. Y el sector docente. Ahí está distribuido tus 260 millones de dólares. Si vos le querés que a alguien que está acá 10 millones de dólares, tenés que sacar acá. A alguien le tenés que decir, a vos no te toca ahora. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo no sé. Ya mi obligación es contar la realidad y la verdad. La verdad es, esto es lo que tenemos, esto es lo que ustedes quieren, ¿cómo hacemos? Pusiste un ejemplo que para mí es hiperdidáctico y yo por eso todos los días de mi vida trato de poner el ejemplo. Ejemplo Argentina. ¿Por qué vas a ver a dónde quiero llegar? Enseguida nomás, Lucia. ¿Qué decisión tomaron los argentinos? Tenían el mismo problema que vos, no ahora, hace 50 años, ¿verdad? Y la decisión, Benigno, fue que sobrevivió a la estructura a costa de la sociedad. Entonces, el riesgo que estamos corriendo acá es que el esquema político que está operando de esta manera, al cual también tenemos que cambiarle su paradigma y su matriz, eso aparte, ¿verdad? Te va a decir, a mí no me calienta. No me calienta, vaya y emita moneda, me financia el tema, porque si no te saco, ¿entendés? O sea, y eso es lo que pasó con Argentina, sí. Y ahí están reventados, cada 10 años reventados. Bueno, pero ellos tomaron las decisiones incorrectas, siempre, nosotros no. Nosotros cometimos el error en el 2011, donde se gastó todo el ahorro fiscal de 8 años que generó el gobierno anterior, y generalmente Dionisio Borda. Todo su superávit fiscal, el 2011 se fumó. Licuamos en un aumento salarial. En un aumento salarial del 35%, sí. ¿verdad? Genial. Entre paréntesis, ¿puedes decir quién fue el autor moral o no? No sé yo. Yo sí, Horacio Cartes. No, porque ¿por qué? No. Horacio Cartes. Él ni existía todavía en esa época. No, no aquí importa. no existía. Al año siguiente, la sociedad entera, los congresistas mismos, aprobaron la ley de responsabilidad fiscal. Esa ley se cumplió. O sea, nosotros no podemos decir desde que está vigente esa ley que se violentó de alguna manera en los últimos 6 años. Se tocaron dentro del parámetro, pues ya no se le dijo a Hacienda, ¿sabe? Que este ingreso que voy a decir que es 100, no es 100, es 150. No pasó más eso, ¿verdad? Algunas cosas se tocaron, eso que pasó al comienzo del año, que se tocaron internamente, pero sin pasar la estimación de ingresos. O sea, y eso se fue de alguna manera acortando en el tiempo. Hoy, si quieren hacer lo que hicieron en el 2011 es imposible porque no hay forma. O sea, y encima el problema argentino del financiamiento del Banco Central al gobierno, acá resolvimos en el 95, sí, eso que se prohibió. Sí, así mismo. Y se quedó esa deuda histórica de 700 millones que se terminó un acuerdo y que queda un bono perpetuo en el Banco Central donde el Ministerio de Hacienda le paga intereses para licuar esa deuda. O sea, esos problemas macro que hicieron en la Argentina, acá no se cometió. Acá después de hace 15 años se respeta al Banco Central, puede discutir si hace bien o no su trabajo, pero hace un trabajo profesional que envidia en la región y en los lugares donde vos te vas afuera. Sí, Hacienda generalmente luego fue nomás eficiente, irresponsable y sigue siendo. Entonces esas cosas yo creo que ahí tienen que estar ustedes. Si es que tenemos algún problema a la hora de explicar, si eso ocurre, tenemos que salir todos a defender esos dos elementos que nosotros le damos como un valor entendido. Nosotros creemos que eso es demasiado fácil tener porque siempre tuvimos. Pero espera que vos pierdas eso una vez, a ver cómo lo recuperás. Y eso es que ahí, para mí, el drama de la crisis política, independientemente de la cuestión que uno pueda opinar sobre el acuerdo del 24 de mayo, el drama de la crisis política es que le deja al presidente
atado de pies y manos con respecto a esos factores de poder, mi querido Benigno. Ese para mí es el drama. Yo creo que... Y te voy a poner una referencia paraguaya para que la gente que nos está viendo entienda bien nomás. Eso es lo que le pasó a Lucho González Macchi, un tipo que subió sin legitimidad, se quedó prisionero de factores políticos que hicieron pelota al Estado. ¿Entendés? Entonces, cuando vos te quedás sin ese soporte, por eso que para mí es urgente que el presidente reconstituya rapidísimo, pero rapidísimo, una base de socialización política independiente. Pero no podemos comparar el gobierno de un senador electo con el gobierno del presidente que fue electo. O sea, él tiene legitimidad. No podemos decir que no. Ganó bien las elecciones. Sí, no pero podemos decir que no. Convengamos que se golpeó la legitimidad. Y el resto, pues va a seguir trabajando, se va a aclarar todo esto. Yo no tengo ninguna duda de que él va a ir aclarando toda la cuestión. Y depende mucho también de nosotros cómo veamos el vaso, ¿verdad? Si vemos el vaso medio vacío, siempre vamos a tener que generar problemas enormes. Pero, y tampoco no le podemos juzgar al presidente antes de que ocurra lo que este es su presupuesto que tenemos que pelear juntos. El presidente como ejecutivo y la sociedad y los congresistas. Yo tengo confianza de mi experiencia de que tenemos la ley de responsabilidad fiscal. Yo no puedo decir que me encontré con gente irresponsable en el Congreso. Yo no puedo decir todavía. O sea, yo no puedo decir ahora van a hacer. El año pasado fueron bastante responsables dentro de un presupuesto que salió equilibrado, aunque hubo unas modificaciones que no nos gustaron, que nos parecieron irregular y nosotros fuimos al tribunal, hicimos lo que teníamos que hacer, no tuvimos mucha suerte, pero por lo menos mandamos el mensaje de que Hacienda va a ser respetuoso de los límites de los procesos dentro de la ley de responsabilidad fiscal. Y así también, o sea, yo soy optimista de que vamos a tener un presupuesto equilibrado. Va a ser difícil porque todos piden más, pero una vez que la gente entienda, primero que este es un año atípico en los últimos años, segundo que tenemos reglas que no teníamos antes. En el 2009 no teníamos ley de responsabilidad fiscal, se podía generar gastos adicionales. En el 2012 tampoco teníamos ley de responsabilidad fiscal, cuando vinieron las caídas importantes y los rebotes importantes. Hoy sí tenemos esa regla y no la podemos perder. Yo tengo confianza en Beto Velar. El presidente, él sacó un buen presupuesto una vez. Sí, señor. Y él entiende el presupuesto. Y yo tengo confianza en todos los senadores y diputados que algo vamos a hacer para no entrar en el camino que nadie quiere entrar. Nadie quiere ser Argentina, nadie quiere ser Venezuela, nadie quiere ser tampoco Brasil. O sea, nosotros tenemos nuestras propias fortalezas y yo estoy convencido que el presidente va a liderar un proceso de obtener un presupuesto equilibrado. Él tiene la fortaleza y la capacidad política para eso, yo no tengo ninguna duda. Bueno, ojalá que tengas razón. Yo no soy tan optimista con respecto a la operatividad política, porque yo creo, sinceramente, pero lo que te voy a decir ahora te lo digo en función de la discusión del presupuesto. No, no quiero entrar en la otra discusión porque si no nos vamos a perder. O sea, yo creo que el presidente viene debilitado políticamente, se encuentra con que tiene que armar una base de sustentación que le está pidiendo cosas del presupuesto y realmente tengo miedo de que él tenga miedo de que si no hace esas cosas eventualmente puede ver perjudicada su potencial permanencia en el cargo. A eso es a lo que yo voy, mi querido Benigno. Yo te puedo decir, hasta hoy, que hablamos ayer, la última del presupuesto, no me dio ninguna posibilidad de que yo pueda entender de que él tiene un pensamiento diferente a tener un presupuesto amigable, que permita cierta flexibilidad y que ponga en riesgo todo lo que hemos hecho en estos 15 años. Es más, su convicción y su decisión es, vamos a tener un presupuesto equilibrado, vamos a sacar un presupuesto dentro de los límites de la ley de responsabilidad fiscal y tenemos que entender que este es un año difícil. Ya vendrán años mejores para hablar de otras cosas, pero este no es un año que podemos nosotros macanear con el presupuesto. Ahora, dos cositas sobre este año todavía y sí. Después ya para ir. Vos tenés una caída de 200 millones de recaudación, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo cubrís? Se cubre con la cuenta única. De una cuenta única que se juntan todas y nosotros tenemos la obligación de ir reponiendo después. ¿Verdad? Pero sí tenemos una caída importante, que es la caída también que nos está llevando a la otra discusión, que creo que hablaron en su programa. ¿Qué vamos a hacer en octubre, noviembre? ¿Verdad? Cuando los números nos digan, mira, ministro, que vamos a llegar al 1.9, al 2, y para no llegar a eso tenemos que cortar todo, porque eso es lo que ocurre, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahí? Nosotros estamos trabajando en un plan anticíclico que nos permita a nosotros seguir invirtiendo en obras y seguir empalmando de tal manera que no ocurra de que la economía esté dando luces verdes, destellos de mejora y nosotros le matemos
para cumplir un número de la ley de responsabilidad fiscal y quedarnos en el 1.5. Estamos trabajando dentro del ministerio, estamos trabajando también... Pero eso me suena peligroso porque quiere decir que querés tocar el tema del límite. No, no es tocar el tema. Yo creo que tenemos que... A lo mejor tengo que venir a un programa con más gente para explicar, para entender antes de presentar, porque esto tenemos que hacer que no sea traumático. Hoy tenemos compromisos con nuestros acreedores internacionales, quienes creen que se cumple la ley en Paraguay y por eso compran, invierten nuestros bonos. Y la ley te permite ciertas excepcionalidades en situaciones específicas que están establecidas en la ley. Yo voy a tener 3 alternativas llegando mediados de octubre, que es cuando tengo que tomar la decisión, principio de octubre. Voy a poder entender lo que entienden muchos. Te pido que llames y hagas preguntas durante la semana, que dicen que mi obligación como Estado es presentar la ley, el presupuesto, dentro del límite de la ley de responsabilidad fiscal. Si se termina por fuera, no es mi responsabilidad. No tengo que preocuparme, no tienes que preocuparte, ministro. Eso es así. Vos cumpliste la ley y tu próxima ley también está dentro de la ley de responsabilidad fiscal, no tenés problema. Yo tengo mis dudas que sea así. La otra es, espera un ratito, la ley dice que es 1.5, nosotros no tenemos ninguna autorización para pasar el 1.5, tenemos que quedarnos en el 1.5, cortemos todo lo que tenemos que cortar. ¿Qué se corta? No se corta lo que a vos te gustaría que se corte, se corta todo lo que es inversión. Yo pondría un cerrojo en Hacienda y no entraría más Arnoldo, no entraría más Durán, no entraría más nadie que pueda ejecutar el presupuesto, porque esa ejecución de presupuesto en inversiones me va a hacer a mí pasar el límite de la ley de responsabilidad fiscal. Y tengo la otra, que me dice la ley, vos podés pedir al Congreso la suspensión del tope en casos determinados. ¿Cuáles son los casos determinados? Crisis internacional, emergencia nacional, proyección negativa de la economía. Los 3 se dan, como nunca antes en la ley. Entonces nosotros estamos viendo si ese número se va a dar, si esa situación va a llegar, de tal manera a decir, como sociedad, que eso es lo que va a valorar la gente y los que nos miran, que estamos dentro del marco institucional. Y ahí nos fuimos veniendo directo al punto que estábamos discutiendo antes. Sí. Porque en realidad, atendé, si yo fuera miembro del Congreso ahora te digo, Benigno, obviamente yo no iba a tener ningún cliente político para sostener, o sea, yo no iba a entrar jamás al Congreso con eso, ¿verdad? Pero yo te diría, Benigno, te ofrezco cambiar la ley de administración financiera para que vos no cortes la inversión, sino que cortes la clientela. ¿Qué me decís? Al revés, si me dice eso, yo voy a querer. Y es lo que te digo. ¿Él va a querer cortar la clientela? Si yo, Enrique Varas Peña, fuera miembro del Congreso, yo te diría, Benigno, vos me estás planteando como alternativa salirnos del 1.5, pero yo te ofrezco en cambio, vamos a cambiar la ley de administración financiera. Pues es una cuestión que no es coyuntural, ¿verdad? Y entonces viene la cuestión del soporte político otra vez. Sí. Porque hoy día, yo no sé si el presidente puede hacer eso. No, nosotros vamos a presentar lo que corresponda y sea mejor para la sociedad. Para nosotros, desde el punto de vista económico, lo mejor sería seguir invirtiendo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y veremos si llegamos a ese estado también, no es seguro tampoco. Porque puede ser que no pase. Puede ser que no pase. Exacto, pero lo que te digo es, vamos a suponer que pase, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que pase. Fíjate vos, la salida del gobierno, por eso es que yo te digo que el gobierno está preso de esa estructura política, entre comillas, ¿verdad? Es que la salida del gobierno es, vamos a invocar la cláusula de emergencia, la ley de responsabilidad fiscal, cuando vos puedes perfectamente cambiar la ley de administración financiera para decirle a 50.000 de los parásitos sociales que están en el Estado, señores, ustedes son los que se van. No, pero yo pensé mucho en este tema. Yo pienso que eso no podemos hacer. Yo pienso que eso va a ser va a generar una lluvia de demandas que al final vamos a perder. Ese es un proceso que la ley permite, pero tenés que hacer a través de un proceso claro de supresión de cargos. Vamos a suprimir X cargos, para lo cual nosotros le tenemos que pedir a cada entidad que me determine cuáles son los cargos que nos sirven, por decirte de una manera. Ese ministro o esa secretaria que me dice, yo tengo 50 cargos que ninguno anda. Bueno, vamos a hacer el proceso para que eso se vaya. Y ese es un proceso que podemos hacer de manera eficiente en el tiempo. Si queremos hacer todo de una, yo creo que vamos a encontrarnos de que vamos a poder generar posiblemente perder todas las demandas judiciales. Porque tenés además ahí otra cuestión política. Y perdóname, yo no te menciono a vos, lo menciono para que la gente vea el panorama nomás.
¿Cuál es la otra cuestión política del problema que está planteando el ministro? Que vos tenés en la Corte Suprema una señora que se llama Miriam Peña, que es la mamá de todos los que, siendo funcionarios públicos, le demandan al Estado y ganan las demandas, aunque sean unos inútiles y unos parásitos sociales. Ella es la santa patrona, por eso está en la Corte Suprema. Y fíjate la movida política espantosa, te reitero que no es para vos, esto es para la gente que está escuchando, que es que pretenden que el cargo de Miriam Peña, que se tiene que ir porque cumple 75 ahora a fin de año, febrero, no sé qué día, ¿entre quién? Bonifacio Ríos lo de Guatamina puedo calcular sin concurso, sin nada. De la mano de Horacio Manuel Cartejara. Vos te enojás cuando yo digo Benigno, pero es la pura verdad y tengo elementos suficientes para decirte lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Pues yo creo que eso es imposible. ¿Qué? No puede ocurrir eso. La Corte ya dijo eso. Y no hay ninguna denuncia por prevaricato. Te cuento, por si acaso, es que eso es lo que se va a pelear. Pero es aparte. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar cuando te hago esta pequeña introducción judicial? Que sí, vos tenés ese problema, pero tenés ese problema porque no se le hizo, porque no se enfrentó políticamente ese problema. Porque lo que había que hacer era sacar a Miriam Peña de la Corte. Pero yo creo, más allá de eso, Enrique, yo creo que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestra cancha lo que tenemos que hacer. Pero es que dentro tu cancha, el Poder Ejecutivo tiene esa... Claro, y dentro del Poder Ejecutivo nosotros podemos tomar muchas medidas de manera razonada en el tiempo, que probablemente con la experiencia que tenemos de cómo fuimos perdiendo alguna vamos a ganar. Lo que no podemos nosotros de una nomás sacarla a toda la gente. No, yo lo que te digo es, yo no te estoy diciendo que esto tenés que hacer por un decreto de un día para otro, lo que te estoy diciendo es que tenés que poner las bases para que el sacrificio no sea de la gente porque le aumentás el límite de la ley de responsabilidad fiscal, sino que sea de la gente que está parasitando en el Estado. Y yo no te digo que tengas que hacerlo en un día, pero vos señalaste el rumbo para que en esta ocasión se empiece y esté previsto para siempre ya eso. No, y yo creo que un inicio de eso es la norma que va a estar en el presupuesto del 3-1. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ese va a ser el presupuesto por resultado va a ser otro. Hoy la gente va a saber qué hiciste con los recursos. Espérame ahí, tenemos que ir a la pausa y volvemos. Un ratito, ya estamos enseguida con el ministro. Sobre vacancia. Estamos otra vez chismoseando acá con el ministro. ¿Cuánto tiempo nos queda, Ricardo? ¿Cuánto tiempo nos queda? 7 minutos, Benigno. Sí. Quiero que me expliques esto que ustedes están usando como, yo creo que como caballo de batalla. A mí me parece correcto, pero explícame un poco bien, ¿por qué ustedes confían tanto en el presupuesto por resultados? Porque la estructura del presupuesto yo creo que está igualita que la que se recibe. Este año. O sea, el presupuesto por resultados tiene la particularidad que va a exigir a las entidades, ya exigió la forma de cómo cargar este año, y al año que viene va a tener que ir demostrando qué hizo con cada misión que tiene, o sea, con los desafíos misionales de cada entidad. Entonces, y vamos a ir llenando en las planillas de ejecución y de control y de verificación, si tenía que haber hecho reducción de la mortalidad en la primera infancia, ¿qué pasó? Si tuviste que haber hecho una mayor ejecución en merienda escolar, cada caso que tiene que hacer cada entidad en todo el Estado. Entonces vamos a ver, yo creo que el primer año se va a demostrar que casi todo el presupuesto se va a lo administrativo, que no es lo misional, y que eso administrativo es que le resta recursos para hacer lo que tiene que hacer. Si no hace lo que tiene que hacer para el año que viene, cuando estemos discutiendo esto y pide más presupuesto, no se le va a dar. Entonces vamos a tener un elemento objetivo para ver realmente la calidad de la ejecución de cada entidad a la hora de ejecutar su presupuesto, cumplir con su finalidad, cumplir con sus resultados y ser más eficiente a la hora del gasto. Yo creo que es un desafío importante para todo el Estado, para Hacienda, que va a tener que llevar adelante el proceso de verificación y control, pero cuando esto esté funcionando a partir del año que viene, dentro de un año, la ciudadanía va a empezar a ver qué se hace con el dinero realmente, dónde es lo que se va. Ese número 76 en salario ya va a estar determinado. 76 en salario, pero ¿qué es lo que no hice? Y no hice nada de lo que tenía que hacer porque todo me llevó salario. Entonces vamos a tener, entonces va a generar conciencia
para que los procesos de cambio sean más eficientes y más Claro, pues rápidos. yo te diría que, por ejemplo, algunos de los que estamos observando el proceso presupuestario de los medios, Sí. tenemos plena conciencia de que vos tenés ya ese problema y ya sabemos cómo es el problema. Lo que yo no creo es que las voluntades políticas de los actores te permitan hacer ese cambio, aunque tengas la información, porque ahora ya tenemos la información, Miguel. Yo creo que, y estoy convencido de que ese cambio se va a tener que dar. O sea, no va a haber posibilidad de que alguien se oponga a que el Estado sea más eficiente. ¿Cómo? Va a tomar su tiempo. Yo entiendo lo que vos decís los políticos, yo entiendo todo eso, pero vos tenés una realidad también, ¿verdad? La realidad es que la gente te reclama más. Eso yo creo que es un elemento que no está todavía en la cabeza de mucha gente, pero yo estoy convencido que hoy la gente te reclama más que antes. Te reclaman más que antes, Benigno. Y vos vas a tener que dar esa respuesta. Pero lo que pasa es que acá lo que tenemos nosotros es una sociedad política y yo aclaro que yo no soy antipolítico, yo soy propolítico. Yo creo que hay que hacer política en los países. Pero tengo que decir lo siguiente, una cosita nomás, para que se entienda el problema, creo. Cuando vos tenés un agente político cuya base electoral en la interna de su partido, cualquiera sea, se nutre del presupuesto público, ese es un elemento que te va a impedir hacer el cambio. Y ya sabemos por Argentina que ese elemento es indiferente totalmente al futuro de la sociedad. Le importa un comino, porque él lo que quiere es seguir estando donde está, y eso además le permite seguir estando donde está. Entonces, vos, Benigno, acá tenemos un problema que sin un clarísimo liderazgo político no se va a poder resolver. Bueno, como te digo, yo creo que el liderazgo está, ¿verdad? Y aparte yo creo que hay que mirar también la historia, ¿verdad? Vamos nomás a las elecciones. 100.000 votos de diferencia. Sí, 90.000 votos. 100.000 votos, Sí. 100.000 votos de diferencia. La próxima, ¿cómo va a ser? La gente que tiene 100.000 votos menos es en principio la gente que no está en la estructura. Fue la que estaba, que quería el cambio, ¿verdad? Exacto, sí. Y vos no le puedes dar satisfacción a la gente. Nosotros tenemos 300.000 funcionarios públicos, pero tenemos 7 millones de habitantes. O sea, si nosotros nos damos respuesta, si los políticos no ven que le tienen que dar respuesta a los 7 millones, van a perder. Te voy a explicar algo, Benigno. Disculpame, pero te tengo que explicar algo para que vos veas por qué es importante que gastes los 30 millones en la urna. A Hugo Ramírez, por poner un nombre cualquiera, pero lo pongo porque conozco el caso con más detalle, no le importa lo que vos decís. Te voy a explicar por qué no le importa. Porque él tiene una clientela política funcionariada, de funcionarios públicos, que le aseguran, ¿qué cosa? Su candidatura en la interna. Y después ya es indiferente que le voten castigo o no le voten castigo al Partido Colorado, porque él está número 1 o número 2 en la lista. Por tanto, él es con seguridad de nuevo diputado o intendente o lo que fuera. Y así una parte sustantiva. En consecuencia, a mi modo de ver, lo que corresponde es atacar esa clase de liderazgo. Pero para atacar esa clase de liderazgo vos no podés estar haciendo compromisos con ellos. O sea, no. Y es un lindo juego de ajedrez, pero yo creo que hay que tener también fe y esperanza en que tenemos que cambiar. Si no cambiamos no tenemos futuro. Pero es que yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, el esfuerzo que va a hacer el Ejecutivo y que está haciendo para poner todas estas nuevas reglas, para hablar de la calidad del gasto, para llevar adelante la reformita tributaria que casi nos costó la cabeza. Y que no tenés que ponerlo. Para generar procesos más eficientes de acceso al sector público, yo creo que van a dar resultados en el tiempo. Yo no tengo duda de eso. Benigno, a lo mejor va a tardar más o menos, puede ser el camino. Y después tenemos que hacer todas las reformas. Si nosotros seguimos regalando las jubilaciones, por ejemplo. Tenemos 40 segundos y te tengo que preguntar esto. Sí. O sea, se suspendió ya lo de tu renuncia, se acabó eso. No, el cargo está a disposición del presidente siempre. Pero yo ya sé eso, obviamente que está a disposición del presidente. El presidente no es el jefe. En una república, en Estados Unidos también. Sí. Pero esa historia de que te exigían tu cabeza y que te vas, está terminada. No, yo no puedo asegurar que no exijan mi cabeza todavía, ¿verdad? Ya que mucha gente va a exigir mi cabeza y va a seguir exigiendo, y se van con el tiempo voy a sumar más personas que exijan mi cabeza a las que no. Pues es una decisión del presidente tomar, ¿verdad? Yo estoy, como siempre dije, Enrique, para ayudarla a él, ya sea en esta silla o en mi casa, donde sea.
Yo no me estreso por el cargo, para mí es una carga pública, para mí es una obligación. Espera, me expresé mal, te pido disculpas. Lo que piden en casa, yo creo que suman que día a día. Hay mucha gente que pide cabeza de ministro de Hacienda en todas partes del mundo, ¿verdad? Convengamos que no es un cargo que genera no amor. es el más lindo de todo. Exacto. No, la gente que te sostiene, que es el presidente, ese es el que tiene que tener clara la película. Eso es lo que te estoy preguntando. Sí, yo creo que él tiene clara la película, ¿verdad? Pero él también al final ya es político y va a tomar la decisión política y técnica que mejor le convenga. Y la que mejor le convenga yo voy a apoyar, sea la que fuera. Gracias por estar con nosotros. Cuando quieras. Abrazos. Nosotros nos vamos el domingo que viene, nos vemos. Chao.